Hola, hoy en Contexto Informativo DCS les tenemos tres importantísimas entrevistas que hemos realizado con grandes personas. Cada uno nos hablará de su ramo, pero serán muy enriquecedoras. Una vez más, la vida nos demuestra que los límites no existen, y una prueba de ello es Germán de la Rosa, quien es participante por segundo año consecutivo en el Spartan Race de Acapulco, aunque lleva dedicándole más de 7 años al deporte de alto rendimiento. Y bueno, a Germán de la Rosa le gusta dividir su vida en tres partes. La primera es de 1982 a 1996. Él describe su infancia como una infancia normal. La segunda parte es de 1996 a 2006. Él la describe como una adolescencia complicada. Fue un proceso muy duro, de 10 años, cuando a él a los 14 años le detectaron cáncer en los huesos, osteosarcoma y metástasis pulmonar. La tercera es en 2016 a la fecha. Y él dice que es una decisión muy fuerte la que tuvo que tomar a su muy temprana edad, pues fue una amputación de la pierna derecha. Pero ese fue el momento exacto en el que empezó a vivir la vida al máximo. Y tiene dos frases muy importantes. La primera es, un discapacitado es aquella persona que se niega a aceptar la realidad. Y la segunda es más su filosofía de vida, vivir al límite. Es un gusto tenerte hoy con nosotros. Un gusto y un placer otra vez acompañarte en este nuevo proyecto que traes. Y es un gusto y un placer, como te digo, volver a compartir este espacio contigo. Bueno, pues ya sabemos que eres un ser súper productivo, deportista y demás cosas. Pero, ¿cómo es que te estás adaptando a esta nueva situación frente a la pandemia? Pues mira, el hecho de tener una cuarentena de este tipo, que nadie se la espera, la verdad es una cosa que nos cambia la vida totalmente radical, porque de estar acostumbrados a estar haciendo actividades en diferentes lugares, igual así como contigo vas al estudio, vas a la escuela, nosotros que vamos a entrenar a gimnasios, al campo o tenemos carrera los fines de semana, pues ahorita con esta cuarentena, pues que nos dicen, se quedan en casa, pues es un cambio que la verdad nos ha afectado a todos, no a nivel físico, sino también emocional, espiritual. La verdad la estamos pasando muy complicado porque muchas personas no están acostumbradas a hacer actividades 24/7 encerradas en su casa. Digo, ya todos tenemos una rutina de trabajo, de movernos de casa a trabajo, de casa a gimnasios, de casa a escuela. Y ahorita estar haciendo todo en casa es padre por una parte, porque bueno, si ahorras muchas cosas, si estás menos tiempo de estrés en tráfico, en el transporte público, pero el hecho que estés en casa, pues sí te pega, porque la verdad, el estar encerrado, pues no es nuestra naturaleza. La naturaleza del hombre es ser libre, de poder hacer y moverse para todos lados. Y ahorita estar así como encerrados, pues sí nos afecta, pero pues también algo peculiar de los seres humanos es que nos podemos adaptar. Entonces, el hecho de tener esta situación global hace que, por ejemplo, los que estamos entrenando, pues hagamos nuestras actividades deportivas en casa, nos adaptemos un poquito la sala, el comedor, la cama, el cuarto, o sea, donde podamos y tengamos espacio para poder realizar nuestras actividades. Y bueno, y eso nos ayuda a mantenernos activos, tanto física como mentalmente. Y eso también hace pues muchas cosas positivas en nuestros cuerpos, que al menos con eso evitamos que caigamos en tres cosas que he estado platicando en un programa que yo tengo que se llama Vive sin Límites: la depresión, el estrés y la ansiedad. Está muy bien, bueno, podríamos pensar que las actividades físicas y proyectos estarían detenidos, pero hay un claro ejemplo, es que es adaptarse y como bien lo mencionaste, es seguir adelante con todo y el COVID-19. Así que tienes un proyecto, Running TV, ¿verdad? A ver, cuéntanos más o menos de qué trata. Ajá, después de mucho tiempo en que yo he estado pensando qué hacer, y pues bueno, por cuestiones de la chama luego no tenía tiempo, no tenía espacio,
me absorbía mucho tiempo, de hecho, el estar ahí en el trabajo y no poder realizar ciertas actividades. Y ahorita que estamos aquí en casa, que ya no trabajo en donde estaba antes, ya me invitaron a un proyecto que se llama Running TV, que es una plataforma donde hay varios programas enfocados principalmente al running, pero estamos hablando que hay programas de fisioterapia, de dieta, de nutriólogo para corredores, consejos para corredores, tracks de montaña, muchos temas que se están desarrollando y se está haciendo un equipo muy, muy padre. Yo estoy en esta parte de la motivación, mi programa Vive Sin Límites. Hablo de todo un poquito, no me enfoco no nada más en el running, sino en las situaciones que estamos viviendo. Y pues trato de hacer y compartir mi experiencia de vida como sobreviviente de cáncer, como una persona que decidió la amputación para poder liberarse y poder ser libre y poder hacer las actividades normales, compartir esa experiencia que me ha tocado vivir en las carreras, el hecho de poder experimentar una carrera a campo traviesa, con obstáculos, entrenar, motivar a más gente, y pues ahorita lo estamos plasmando en el programa que se transmite todos los lunes a las 8 de la noche por Running TV, y pues es un proyecto al cual pues, le estoy echando muchas ganas porque pues me gusta compartir. Tú sabes que desde el primer programa que me invitaste a radio, desde La Cascarita en video, pues siempre me ha gustado compartir esa parte mía de mi experiencia como tal, como deportista, como persona. Y pues ahora con mi programa, pues es darle rienda suelta y hablar de temas pues, libres o lo que se me vaya ocurriendo o que la gente vaya a comentarme. Y pues ahí estamos, ahí echándole galleta y pues agarrando un poquito más de ritmo en esto de hacer programas de calidad motivantes. Pero, ¿cómo fue que llegaste a entrar a este nuevo proyecto? Pues mira, apenas llevo 3 semanas, bueno, 3 programas. Este que viene ya sería el cuarto programa. Llevo pues realmente un mes más o menos planeando y viendo cómo poder hacer todo esto, cómo voy a hablar, de qué voy a hablar. Digo, nos falta mucho, vamos empezando, pues también me agarró un poquito en la movida de que me cae de sorpresa, así de que de repente me habla el Doc Espíndola, que es uno de los que está en la parte de la producción junto con Roy, me hablan y me dicen, oye, tenemos un proyecto y queremos que Germán de la Rosa tenga su programa aquí, sorpréndenos. Y yo así de, wow, ¿no? O sea, no tenía yo, pues, obviamente, eh, pues ni por aquí me pasaba que me iban a hablar para decirme, oye, estamos interesados en que hagas un programa. Y pues me agarró de curva porque fue rapidísimo el hecho de qué voy a hablar, qué voy a decir, cómo se va a llamar mi programa, porque pues no sé, ¿no? O sea, de hablar, pues puedo hablar de muchas cosas, pero para hacer en un canal que es especial para deportistas, para corredores, pues sí tienes que pensar un poquito más enfocado a ello, ¿no? Al deporte y demás. Entonces yo dije, bueno, yo no quiero ser un programa más de corredores, un programa más de nutrición. Pues yo tampoco no quiero serme muy cerrado en ese tema, quiero hablar de muchas cosas, de las cosas que me han pasado, y así es como he empezado a crear este proyecto del programa Vive Sin Límites, porque como tal, y tú lo conoces y tu gente que ha visto los programas, mi filosofía de vida es precisamente esa, la de vivir sin límites. Entonces es como jalar todo lo que he pasado en la vida, todo lo que estamos pasando ahorita, todo lo que puede llegar a pasar o temas que le interesa a la gente y pues ahí lo estamos plasmando en el programa como tal. Wow, pues para haber llegado a este proyecto de sorpresa, has entrado con todo, todo muy bien planeado. Y es que es muy fácil de digerir el tema. Sí, como te decía, ya he visto yo algunos programas y me parecen súper bien. Y ya llevas algunos, entonces, ¿quién mejor que tú para decirnos más o menos cómo es que se van planteando los temas? ¿Cómo es que los vas abordando? Porque me imagino que pues, les vas proyectando un poquito como de tu historia de vida, ¿no? A ver. El primero, hablé de mi testimonio de vida para los que no me conocen. Pues yo tuve cáncer a los 14, pasé un año y medio de tratamientos, tuve 3 prótesis diferentes a lo largo de 3 años para tratar de salvar mi pierna. Tuve metástasis pulmonar, decido la amputación en el 2006 y a partir del 2008 empiezo mi carrera. Entonces, el primer programa hablé de mi testimonio, de mi primer carrera que fue apoyando a niños con cáncer de la Fundación Aquí Nadie Se Rinde, en la cual soy vocero. Y pues hablé principalmente de eso, o sea, para que me conociera la gente y cómo inicia todo este
este amor y pasión por las carreras. El segundo programa, pues sí me dediqué más a la situación que estamos viviendo ahora. Toqué el tema de la depresión, la ansiedad y el estrés. El título del programa como tal fue El encierro nos afecta. Y pues estuve dialogando acerca de eso, dándome, ahora sí que dando a conocer mis puntos de vista y obviamente pues diciéndole a la gente, sí nos afecta esta situación de encierro, sí nos afecta el no poder ser libres, salir y tener nuestra rutina normal, pero tenemos que tratar de hacer una vida, pues ya sea con actividades físicas, culturales, actividades en familia o de grupo, o hacer una simple videollamada con una persona te puede cambiar esa actitud y en vez de sentirte deprimido, cansado o estresado, bueno, pues te puedes relajar, ¿no? El tercer programa, que fue el lunes pasado, apenas estuvimos hablando con Elia Hernández de Cross Challenge, una carrera campo traviesa, OCR, el cual el sábado, pues una competencia de para desafío se llama, para desafío de la manada, que es la primera carrera virtual adaptada a personas con una discapacidad. Entonces, digamos, Cross Challenge es carrera a campo traviesa, en el bosque, lodo, ya sabes, la suciedad. Pero esta carrera virtual es la primera que se hace para personas con discapacidad, donde pues ponemos a prueba todos nuestra fortaleza como una persona con discapacidad, en mi caso, con una sola pierna. Y ahora sí que hubo atletas pues, que no tienen dos piernas, que están en silla de ruedas, que les falta un brazo. O sea, hubo demasiado y pues fue una proyección de energía súper, súper cañona. Ahí les recomiendo que vean la transmisión en el canal de Cross Challenge. Y pues el próximo programa, pues no sé ahora sí que qué tema voy a hablar, porque pues siempre voy armando los planes poquito a poquito y pues a ver qué sorpresa sale. Seguramente va a salir un tema muy interesante, entonces no se lo pueden perder. Sí, es súper importante que contaras tu historia de vida, ya que eso ha sido lo que te ha impulsado a seguir adelante. Y si esto no pudo detenerte, la verdad es que no creo que haya algo que sí pueda hacerlo. Y la verdad es que eres un verdadero ejemplo a seguir y que compartas todas tus experiencias y que con ellas puedas marcar una diferencia es algo de admirarse y que no hay pretexto realmente para no poder hacer algo. Y tú lograste conjugar muy bien las actividades en físico de una manera virtual, pero ¿cómo es que has tomado y aprovechado todo este tiempo? Tiempo, por así decirlo, libre, cuéntanos. ¿No? Sí, sí, pues el hecho de estar encerrado también te das cuenta de pues todos los cuidados que necesita tu casa, ¿no? De repente ves una pared y que necesita una pintadita o que hay una fuga y hay que taparla. Entonces, pues también el aprovechar el tiempo en ese tipo de cosas que antes no hacías porque estabas en la escuela, las tareas, actividades o que estás trabajando, pues ahorita sí es como, ok, trabajo de 9 a 6 de la tarde, puedo estar con mi familia, puedo convivir, pero también tengo un ratito como para pues hago ejercicio, o arreglo, acomodo mis cosas, o veo pendientes que no veía, por el hecho de que sí sales de la chamba a las 6 7 de la noche, pero el trayecto a tu casa iba llegando a las 9 de la noche cansado para cenar, dormir, y se acabó. Y ahorita, como no tienes esa necesidad de moverte, puedes aprovechar ese tiempo para hacer otras actividades, como la convivencia familiar, o para ver ciertos detalles con algunas personas. O bueno, más bien personas, no, con los lugares. Germán, pues siempre es un placer poder charlar contigo y realmente agradezco el tiempo que te has tomado para contarnos de tus proyectos y un poquito más allá de la persona, no tanto de el profesor, el que realiza actividades físicas, sino la persona, la gran persona que eres. Y yo en lo personal te admiro mucho, muchas gracias por el tiempo que nos has podido brindar y esperemos esta no sea la última de tus participaciones. Te deseo de verdad muchísimo éxito en este nuevo proyecto. Ah, y por último, Germán, dinos dónde, cuándo y cómo podemos ver tu programa y si tienes alguna red social para que te podamos ahí estar siguiendo. Ya, gracias, cuídense, vean
Vive Sin Límites todos los lunes, 8 de la noche, en Running TV, o síganme en mis redes, Morfito MX. Tendremos un tema muy interesante en torno a la mujer, pero lo curioso es que no será una mujer precisamente quien nos informe en este tema, es un caballero. Él es Víctor Otero, concejal en Venustiano Carranza y presidente en la Comisión de Análisis, Prevención y Estado Delictivo. Bienvenido, Víctor. Saludos a todo el auditorio, muchas gracias que has tenido la gentileza de invitarme a tu auditorio, a tu programa, al servicio tuyo. Bueno, para entrar en materia, existe una cuestión muy desafortunada, el maltrato a las mujeres. Es muy fuerte y más durante la pandemia, donde curiosamente se han presentado más denuncias e irregularidades que no se habían considerado por el hecho de estar en pandemia. A ver, ¿qué es lo que nos puedes platicar al respecto? Lastimosamente no se tenía previsto, por supuesto, el tema de este COVID, de esta pandemia. Luego lo otro es que derivado de esa reclusión en nuestras casas, de la que bien señalas tú, hay una alza de hasta un 80% en lo que tiene que ver con las denuncias de violencia intrafamiliar, lo que estás comentando. Es decir, ahora las mujeres, las familias, tienen a los agresores en sus domicilios, en sus hogares, pues porque anteriormente solo salían de su casa y bueno, hacían otras cosas afuera. Pero al estar en esta convivencia y en esta reclusión voluntaria que hemos tenido que asumir todos, pues la incidencia en esta denuncia sobre violencia intrafamiliar ha sido muy alto, un 80% es un exceso que no se tenía contemplado. Y bueno, pues tú estás como un poquito más inmerso en todo este movimiento y vas viendo las cosas como desde otro punto de vista, pero ¿cómo ha reaccionado la autoridad para proteger a la mujer en estas circunstancias? Porque bueno, espero, no se malentienda, pero literalmente las mujeres están durmiendo con el enemigo. Entonces, ¿cómo has visto tú que las autoridades han estado reaccionando ante tal circunstancia? Fíjate que la autoridad ha coordinado todos sus esfuerzos a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal, en este caso en la Ciudad de México, a nivel alcaldías. Tenemos un plan nacional de pacificación que tiene que ver con la coordinación de todos los cuerpos de policía y todos que intervienen tanto en la prevención al delito como en la persecución del mismo. En ese sentido, todos los días hay estas reuniones matutinas de los cuerpos de seguridad para esta pacificación de la que hablamos. Es decir, ya se tenía un primer ejercicio de coordinación y organización, lo que ha facilitado que cuando vengan estas de como se requiere, sí se ha podido avanzar en el tema de ese tipo de denuncias. Entonces, vamos bien, sin embargo, todavía necesitamos avanzar más sobre ese tema. Pero bueno, a mí me llama mucho la atención qué es lo que a ti te llamó la atención para dedicarte a este tema, para estar inmerso y seguir investigando de todo esto, porque eh, ya no cualquiera se mete en este tema. Es un tema que se ha vuelto muy delicado y un tema muy sensible para poder dar respuestas ante una sociedad que cada vez se ha vuelto, por así llamarlo, un poco más sensible. Entonces, ¿qué te llevó a ti a dedicarte realmente a este tema y tomarlo pues de una manera tan en serio como es que lo estás llevando? Fíjate que hace 10 años estaba yo estudiando Derecho en la universidad y tenía una materia de Derecho Penal en la cual nos pedían entrar en algún programa que tuviese que ver con uno de estos delitos penales como es el homicidio. Y en este caso me llevó al feminicidio. En ese momento estaba configurado
pero no tenía las realidades sociales que hoy contamos. Y el primer caso que pude estudiar fue el de las llamadas muertas de Juárez, que tú recordarás este episodio tan oscuro y lamentable que se tuvo, pero que fue el inicio para empezar a estudiar este fenómeno en donde el feminicidio, como sabemos, se configura específicamente por ese odio, por esa discriminación hacia la figura de la mujer. Es decir, por el simple hecho de que sean mujeres, son objetos específicos de ataque de las más salvajes y brutales expresiones hacia el cuerpo de la mujer, hacia la dignidad moral de la mujer, aún después de muerta. Porque otra de las características que llamó mi atención es que no era suficiente el hecho de matarlos de manera violenta y brutal, sino que posterior a su muerte, es decir, el cuerpo inherente, el cadáver, lo ponían en posiciones indignantes, porque lo que buscaban en todo caso era que quien encontrara ese cuerpo siguiera viendo cómo el homicida se seguía burlando de la figura y de la persona de esa mujer. Ese odio irracional fue el inicio principal para que yo empezase a estudiar un poco más en serio el tema hasta el día de hoy. Sí, y me queda muy en claro que tú estás muy comprometido con ayudar mucho a estas personas, porque dejando de lado todo esto, eres muy humano. ¿Te gusta realmente el contacto con los ciudadanos? O sea, no eres una persona que se mantiene al margen, sino realmente, y me ha tocado ver cómo te has ido involucrando pues en tu comunidad y no nada más en este aspecto, pero estás muy comprometido con este tema en específico y mi siguiente pregunta es, ¿qué tanto has logrado avanzar en este tema tan complicado? No tenía en realidad mucha participación. Al día de hoy, desde que asumo ser concejal en esta alcaldía de Venustiano Carranza y que he tenido la posibilidad entonces de poder participar e interactuar con las autoridades, nos dimos a la tarea de crear los primeros 5 foros que tienen el título de Empoderamiento y Derecho de las Mujeres rumbo a la erradicación del feminicidio en México. ¿En dónde lo hicimos? Las máximas figuras legislativas de nuestro país, como son el Senado de la República y la Cámara de Diputados Federal, en algunas alcaldías como Iztacalco. Ahí lo que hicimos entonces es, entendemos que es un problema que tienen las mujeres, ellas son el objetivo central para esta tipificación del feminicidio. Entonces, lo que hicimos es buscar a cada una de ellas gente que ya tuviese una representación en la sociedad. Es decir, no son foros académicos, porque entonces el perfil sería otro. Son foros ciudadanos, en donde hay comunicadores como tú, hay artistas, hay atletas como nuestra amiga Aula González, a quien le enviamos también un saludo, porque era ahí en el pensamiento ciudadano más que parlamentario, en donde debíamos encontrar el por qué estos programas no estaban funcionando, el por qué estos más de 70 tratados que tiene México a nivel internacional no han generado el resultado que se busca, que es erradicar el feminicidio. Por eso es que empezamos a hacer estos 5 foros, vamos a hacer otros más digitales. Lo que estamos buscando es crear un documento que nos permita recopilar la información de todas y de cada una de estas mujeres y algunos varones para entregarlo al gobierno federal, Presidencia de la República, a Secretaría de Gobernación y a sus órganos desconcentrados en la prevención y erradicación del feminicidio, como es la CONAVI y como es el Instituto Nacional de la Mujer. Sí, pues este es un trabajo que realmente nos concierne a todos, no nada más a las personas que están frente, que nos representan, sino pues es un trabajo de uno a uno. Y, y llegando a un punto de vista un poco futurista, ¿tú consideras que llegaremos al punto donde la persona que nos pueda estar representando como nación pueda llegar a ser una mujer? Y lo digo porque
pues sería muy, muy padre poder ver involucrada a una mujer que nos representa y un ejemplo que pueda estar igual con nuestros connacionales de Estados Unidos, que ambas sean mujeres. ¿Tú cómo ves toda esta cuestión? Recuerda que el título es Empoderamiento y Derecho de las Mujeres, y entendemos el empoderamiento como ese ejercicio que tiene la mujer para poder ser dueña de sus decisiones personales y entre ellas, por supuesto, profesionales. Es decir, esa paridad que estamos luchando porque se le dé el justo lugar que ya ganaron las mujeres, eso no es aspiracional, no es algo que quisiéramos que sucediera, sino que ya sucede el día de hoy. De entrada tenemos una jefa de gobierno electa popularmente que ganó por el voto ciudadano. Eso nos da la pauta a entender que eso es muy factible y es muy real. Entonces, en el caso de México, cualquier esfuerzo que hagamos para que ayudemos a las mujeres a que tengan el lugar que ya se han ganado históricamente por las luchas que ellas ya han venido haciendo, creo que no es un ejercicio ocioso o que se estén, más bien me parece que nos va a poder o les va a poder ayudar sobre todo a ellas a conseguir esos objetivos, entre ellos que algún día tengamos a una mujer presidenta, y eso pues puede ser el siguiente sexenio, no lo sabemos, pero creo que si hay perfiles, ya hay una carrera con independencia de los colores partidistas, hay mujeres muy notables y muy valiosas que dignamente podrían presidir este país el siguiente sexenio o cuando así se determine. Pues muchas gracias, Víctor. Es muy, muy importante ver que no es un tema nada más que le concierne a las mujeres, sino que también hay muchos hombres y que están tomándose las cosas realmente en serio como tú lo estás haciendo y lo hemos estado pudiendo comprobar ahorita con todo lo que tú nos has estado contando, ya que no es información que todos podamos manejar. Entonces, está muy bien que pues nos hayas regalado el tiempo para hablarnos de este tema que actualmente es fundamental, es trascendental y como ya lo estábamos viendo, pues sí, es de independencia de poder llegar a pues a un futuro mejor donde pues la igualdad esté bien y donde la mujer no corra este tipo de riesgo. Entonces, pues muchas gracias, solo me queda agradecerte el tiempo que nos has regalado, que nos has brindado y el empeño a tu investigación que es muy loable. Otro tema que es muy importante es el empleo en esta nueva normalidad que estamos teniendo. Y tenemos una super invitada, es Erika Charfino. Ella es especialista en mercadotecnia de recursos humanos, está de gerente dentro del grupo Human y en el ITAM brinda el diplomado en marketing digital. Te damos la bienvenida, Erika. Y bueno, y para ya entrar ya de lleno a lo que nos concierne, el empleo ha sufrido una transformación y me atrevo a decir que es parte de un proceso de adaptación en el contexto actual, ya que es muy interesante cómo el home office ha tomado tanta relevancia. Pues es una cosa que cuando te lo cuentan y empiezas a imaginártelo, pues está muy padre y sientes que pues, cosa facilísima, ¿no? Pero el poder quedarte en casa y desde ahí trabajar no es tan fácil como nos lo habíamos podido imaginar o como nos lo contaban. Entonces, ahora que realmente estamos inmersos en el home office, que lo vivimos, no es tan fácil, pues es un reacomodo y más en tu caso que también eres mamá, entonces se tienen que conjugar el home office con todas estas habilidades que también lleva a ser mamá, ¿no? Entonces, Claro. Fíjate que ha sido súper complejo. Como bien dices, creo que todos en algún momento de la vida decíamos, yo puedo hacer un día o dos de home office. Creo que incluso estábamos como medio alejados de creer que podía acercarse un esquema de home office tan preciso. Hablar hace 4 meses de un esquema de home office de siquiera 2 días a la semana era técnicamente imposible. Estoy de acuerdo.
incluso muchas mamás que se acercaban porque los trayectos eran larguísimos o porque los niños no llegaban a la guardería y demás, era técnicamente imposible que dijeran, oye, me voy a quedar en mi casa a trabajar y que el jefe dijera, ok, no hay ningún problema, trabaja en tu casa, ¿no? Era como muy imposible. La pandemia nos hace enfrentar todo un tema de home office e implementarlo de un día para otro. O sea, fue de un domingo que se abrió el tema de no hay clases y todos los niños se quedan en casa. Entonces fue toda una locura, claro. Y de repente esa locura te hace generar una serie de cosas que yo en lo particular no tenía un esquema de home office, no era prácticamente imposible, pero no tenía un esquema de home office y eso hizo que no nada más yo me volteara a un esquema así, sino toda una serie de personas. Mi familia, por supuesto, cambió al 100% en esta nueva forma de trabajar, porque no estábamos acostumbrados a estar todo el día en casa. Por supuesto, pero me parece un tema que es más un poquito de cultura, pues en casa se ha complicado y más para la mujer mexicana que ella es quien trabaja, es quien generalmente se tiene que hacer cargo de casi de todo lo que implica pues un matrimonio, tener hijos, el cuidado de la casa, realmente de todo. Pero aparte, ¿sabes qué? En donde los tiempos no están claros, o sea, donde de repente sí es muy normal que tú sales de tu casa, te llevas a tu niño, lo dejas en el colegio, te vas, trabajas, regresas, lo recoges o regresas y vas y te desentiendes, por así decirlo, un poco en los tiempos del colegio y te enfocas en tu trabajo. 5 minutos después nos dicen, este ya es un tema de tengo que estar aquí frente a la computadora, trabajar, entregar, desarrollar, entender a mis compañeros, entender todo el trabajo que tengo que hacer en mi casa. Cuando está el niño pasando por detrás o está el niño exigiéndote que le pongas atención, porque para el niño no es técnicamente algo que tenga, a veces hay niños muy pequeñitos que no tienen tan entendido este tema de que mamá está trabajando. A veces de repente creo que los chiquitos pueden ser como un poco imprudentes porque son desesperados de querer que les pongas atención. Y los grandes de repente son como muy exigentes, ¿no? De repente son como de lo quiero ahora, lo necesito ahora. Y te voy a decir que hay mamás que de repente nos enfrentamos a este tema acompañadas de una familia, de un esposo o de una pareja, y hay mamás que no. Uh-huh. Hay mamás que no, y para eso las colaboradoras pues tenemos que ser muy comprensivas con las colaboradoras que están enfrentando estas situaciones. Porque de repente no nada más te convertiste en la ejecutiva, no nada más nunca dejaste de ser la mamá, por supuesto tampoco dejaste de ser la ama de casa, la que tiene que sacar adelante toda la organización y logística que implica una casa. Ajá. Implica salir, comprar, súper, alimentar, limpiar. O sea, es muchísimo lo que hay alrededor de este tema y creo que ha generado muchísima, incluso presión. Sí, Erika, y ahora un dato preocupante es que la pérdida de empleo por COVID-19 en México se calcula en 1.030.000 y pues cachito, más o menos, ¿no? Sí, claro, de marzo a mayo, que fue el primer periodo de la pandemia. Es un número súper aterrador, pero es un número que de alguna u otra forma creo que tiene dos sentidos. Uno, evidentemente es alarmante que tanta gente se esté quedando sin trabajo, claro, porque evidentemente ha habido muchísimos empresarios que han tenido que cerrar, hay muchos negocios pequeños que han tenido que cerrar y hay mucha gente que se ha tenido que quedar sin empleo. Es un número grave, pero por otro lado te diría, creo que eso nos da dos panoramas. Uno, el que hay mucho talento que desafortunadamente no salió del mercado laboral porque no fueran eficientes o porque no hicieran bien su trabajo. Seguramente salieron porque de alguna u otra forma la empresa ya no pudo sostener esos sueldos o esas personas. Entonces hay un mercado enorme de talento que seguramente muchos empresarios pueden aprovechar, hombres y mujeres, que seguramente van a estar en constante búsqueda todo el tiempo de quererse recolocar y eso nos va a dar una oportunidad de fortalecer muchas empresas en donde de alguna u otra manera podemos tener este talento dentro de nuestras organizaciones con muchísimas ganas, con muchísima voluntad de trabajar, con muchísima voluntad de quererse reintegrar en un trabajo y hasta entregando un poquito más del 100% en donde dices, oye, agradezco enormemente que me contrataste en plena pandemia y voy a dar lo mejor de mí, ¿no?
sea, creo que sí, evidentemente los números no son alentadores, evidentemente la situación ha sido como muy compleja, pero sí creo que también está en nosotros darle este lado un poco más positivo a las cosas y ver la manera. De repente hay quien me dice, te mencionaba hace rato, ¿no? Hay mucha gente que me busca de repente en redes sociales y me dice, oye, gente que incluso ni siquiera me conoce, entonces de repente me dice, oye, ¿te puedo mandar mi currículum? ¿Te puedo mandar para que me ayudes a ver si hay alguna oportunidad? Y te diría que hay muchísimo trabajo que hay que hacer con todas estas personas, ¿no? De repente hay currículums muy buenos, hay currículums que a lo mejor tienen muchas mejoras que hacerse y demás, pero lo que sí te puedo decir es que hay muchísimo talento que podemos aprovechar y sobre todo también creo que estas áreas de oportunidad en donde a lo mejor tienes tanto talento, cualquiera te diría, ¿cómo en pandemia vas a emprender? ¿No? Y de repente a lo mejor no está tan loco querer emprender en una pandemia, ¿no? Cuando la gente de repente estamos tratando de tener un espíritu de unión, tratando de tener un espíritu en el que toda la gente busca apoyar pequeños comercios. Hay millones de iniciativas que salieron alrededor del tema de la pandemia, ¿no? Apoyar pequeños negocios, apoyar pequeños comerciantes. Entonces, de alguna u otra forma, a lo mejor no estoy encontrando el trabajo de mis sueños porque a lo mejor las empresas están un poco afectadas ahora, pero sí podría a lo mejor empezar a emprender y tratar de volver a reintegrarme en esta economía que pues sí definitivamente ha estado como súper afectada, ¿no? Sí, pues la realidad es que como existen empresas que desafortunadamente no han logrado continuar con todo el personal, hay muchas otras que por una u otra causa se han quedado con muchas vacantes. Entonces, sí, sí hay empleo, tal vez sería como un poquito difícil, pero de que lo hay y pues más en esta situación de pandemia donde por causas ajenas a las empresas o incluso a nosotros como prestadores de nuestros servicios, pues nos hemos visto afectados. Entonces, sí, tú dinos, sí hay trabajo, se ve más reducida la posibilidad. ¿Cómo lo vives tú? No, yo te diría, hay muchas empresas, digo, hace los primeros meses de la pandemia hubo empresas que dijeron, vamos a esperar. Hubo empresas que dijeron, desde ahorita empezamos a modificar. Luego vino como la curva más alta de la pandemia, en donde sí creo que hubo muchos recortes y hubo muchas situaciones. Pero te voy a decir que yo conozco muchísimas empresas que de alguna u otra manera no han tenido ningún movimiento, o sea, se han sostenido con la gente que tienen y están haciendo un esfuerzo extraordinario por sostenerse con la gente que tienen. Otras, evidentemente, por la naturaleza de sus sectores, y eso es importante que la gente de repente como que lo tratemos de entender. No todos los sectores económicos se afectaron. Hay sectores económicos que incluso crecieron muchísimo. Y hay muchísimas de estas empresas que pues evidentemente necesitan personal para trabajar y necesitan este tipo de situaciones con más personas, con mucho más proveedores, o sea, la realidad es que desconozco evidentemente cómo ha sido la reactivación en otros países, pero te diría que México de alguna u otra forma siempre se ha caracterizado por tener este tipo de situaciones, ¿no? En donde sin duda busca la manera de salir adelante, siempre estamos como buscando la manera de avanzar. Aunque yo me dedique a un giro, busco la manera de meterme en el giro que me está dando mucho más dinero. Y yo creo que eso de alguna u otra forma favorece muchísimo los entornos familiares, ¿no? Yo conozco personas que han decidido, te lo comentaba hace rato, hay personas que han decidido dejar su trabajo en pandemia y que de alguna u otra manera dices, estás loco, ¿cómo vas a dejar tu trabajo en pandemia? Lo quiero dejar porque no me hace feliz, porque no me gusta la empresa, porque no me gusta cómo me están tratando, porque no me gusta a lo mejor en una situación X, y estoy dispuesto a buscar en otra empresa en donde me sienta feliz, porque la pandemia no me va a detener. Estoy buscando en dónde desarrollarme y en dónde mis conocimientos sean valorados, pero también estoy dispuesto a lo mejor hasta emprender un negocio, ¿no? Emprender mi futuro. Imagínate en 10 años que digas, oye, yo emprendí mi empresa en pandemia y hoy mi empresa es esto, ¿no? Sí, es que realmente como lo acabas de mencionar, hay trabajo, pero también están las personas, y es como una doble vista. También hay personas a las que les han bajado el sueldo, y esto, pues empresas que se han visto en la necesidad de hacerlo, otras que, pues, gracias, nos han podido, pues, tener como este diálogo y negociar de, pues sí, bajamos el sueldo, nos baja el sueldo, pero pues es una manera en la que ambos seguimos subsistiendo ante estas circunstancias. Y es que también como
se han dado estas situaciones, también han habido los despidos y hay muchísimas denuncias. Y es que también la pandemia nos está dejando grandes cosas. No nada más esto que, por así decir, por así llamarlo, podría ser el humo de la pandemia, pero existe una oportunidad para todas estas personas y los que pues, han querido emprender. ¿Cómo ves tú esta posibilidad? Te voy a decir qué es lo que opino realmente de este tema de las oportunidades. Te lo voy a dividir en dos partes. Creo que es muy, muy, muy importante, y voy a dejar tantito de lado la pandemia. Es muy importante cómo te vendes tú con la experiencia que tienes. O sea, eso con pandemia o sin pandemia, no importa. Ajá. O sea, si tú tienes un buen currículum, estás bien preparado, y ojo, no estoy hablando ni de niveles altísimos, ni nada. Simple y sencillamente que tú realmente puedas demostrar que tu experiencia vale para la empresa. Así sea en un puesto así de pequeñito o en un puesto súper alto, siempre vas a encontrar una oportunidad de trabajo. Porque las empresas hoy en México lo que están buscando es eso. Gente que realmente le aporte valor. Hay muchas cosas que, y seguramente a lo mejor si me das la oportunidad de platicar después de este tema, a lo mejor lo podemos profundizar, pero la realidad es que hay muchas empresas y muchas personas que de alguna u otra forma buscan un trabajo queriendo dar menos del 100%. Y a veces ahí es donde se complica muchísimo. Tú puedes contratar a una persona, y yo te puedo contar 1000 casos de personas que hemos contratado y que de alguna u otra forma no son lo que esperábamos. ¿Por qué? Porque empieza desde el tema de la puntualidad, la asistencia, el pretexto, la enfermedad, el no entregar, el no ser responsable. O sea, esas cosas de valores básicos que debería de tener cualquier colaborador, que no tienen nada que ver con tu experiencia, que sí te pueden dar un sobresalir del resto, que a lo mejor te pueden mantener en tu puesto, así sea de recepción, mensajería, ejecutivo, el puesto que tú quieras. Ahí, en todos los puestos se requiere un cierto nivel de ciertos valores, de honestidad, de responsabilidad, de entrega. Ojo, y esto no implica que la empresa te pida horas extras sin pago, ni quedarte 1000 años. O sea, no, tiene que ver con que hagas tu trabajo en el tiempo que lo tienes que hacer y que lo hagas bien. Y muchas veces esa es la dificultad que tienen muchas personas, ¿no? Que de repente tienen el trabajo, y te podría contar también 1000 casos, tienen el trabajo y no lo valoramos tanto como de alguna u otra forma lo valoraría alguien que tiene muy practicado este tema de dar el trabajo, y a lo mejor hasta un poquito más de lo que me piden, ¿no? Creo que de alguna u otra forma, como te lo mencionaba, no nada más se afectó el flujo de efectivo directo que las empresas generaban. O sea, creo que es una de las grandes afectaciones que tuvo. Hay muchas empresas muchos sectores que se vieron rotundamente afectados. El tema restaurantero definitivamente fue uno de los más afectados. Los pequeños negocios también, todo el comercio per se vio muy afectado. Hubo empresas que tuvieron que cerrar. La pérdida de flujo de efectivo pues definitivamente hace que haya pérdida de empleo. Evidentemente hay pérdida de empleo y esto orilla a las empresas a que no necesariamente te despido o esté bajo el sueldo. Y aunque hubo mucha legislación alrededor de esos temas, también había muchísimos empresarios que no tenían como mayor opción y empleados que tampoco tenían otra opción más que aceptar, ¿no? Y entonces se hizo como este acuerdo en conjunto en donde, pues bueno, está bien, acepto que me bajes un poco el sueldo en lo que nos recuperamos. Y de alguna u otra forma el esfuerzo que los empresarios siguieron haciendo por tratar de sostener a las empresas. Hay empresas que medianamente lo lograron, hay otras que definitivamente no. Yo te diría que la recuperación de muchas de las empresas mexicanas no nada más no lo vamos a lograr este año, sino que seguramente nos va a tomar un par de años levantarnos de toda esta situación. Y sobre todo los empleados o los colaboradores, pues definitivamente hay muchísima gente que se quedó sin trabajo. Yo por algunas estadísticas que identifiqué, había familias en las que de más o menos 5 o 6 integrantes, solamente uno estaba trabajando, ¿no? Y era ese uno el que estaba sosteniendo a los demás, cuando a lo mejor los cuatro tenían empleo, ¿no? Entonces, ha sido como sumamente complicado. Creo que otra de las afectaciones también tiene que ver a nivel personal, es decir, toda la depresión que se generó alrededor de los temas de la pandemia. O sea, depresión de empresarios preocupados por un negocio que construyeron durante toda su vida y que de repente se empieza a venir abajo, depresión de empleados que se quedan sin trabajo o que se les bajó el sueldo.
y depresión familiar que de alguna u otra forma no sabes cómo llevar a cabo y cómo sostener, porque de repente pues se conjunta todo. Son historias que se conjuntan dentro de las familias y que de alguna u otra manera pues sí nos generan muchísimo estrés, ansiedad, trastornos emocionales, trastornos alimenticios, y pues que de alguna u otra forma hemos tratado de irlos asimilando con el tiempo, ¿no? Yo creo que la pandemia sí tuvo grandes afectaciones, tanto en los trabajadores como en las empresas, y fue un golpe tremendamente duro al que nadie estaba preparado, que nadie lo vio pues llegar y que nadie, aún sabiendo que esto nos iba a llegar paulatinamente, no nos supimos preparar. Y tú como experta en mercadotecnia y en el área de recursos humanos actualmente, ¿cómo es la afectación real? ¿Cómo lo has podido tú observar? Es que cambió todo el modelo de negocio. No nada más cambiaron los modelos de negocio, cambiaron los modelos de trabajo, cambiarán incluso ya estando en híbrido. Esto es algo bien importante que las personas tenemos que identificar. Veníamos normalmente, nos encerraron a todos, empezamos con esta situación de vamos a ver cuánto tiempo nos estamos encerrando. Yo juraba que eran 2 semanas, no sé. Y fíjate que de alguna u otra manera tenemos esas situaciones en las que ha sido como muy complicado empezar a entender cuál va a ser la nueva normalidad, ¿no? Vamos a tener que aprender a vivir en este híbrido, donde algunas semanas van a seguir siendo en casa, donde otras semanas van a ser en la oficina, y donde a la primer señal de alarma de alguien que supuestamente pudiera estar contagiado, nos vamos a tener que volver a encerrar 15 días todas las compañías. Entonces va a estar va a estar interesante, pero simplemente van a ser nuevas formas de trabajo a las que nos vamos a tener que adaptar. Ya llegamos al final y agradezco por el tiempo que nos has podido regalar y esta plática tan enriquecedora, no nada más en el sentido del trabajo, sino como las mamás mexicanas lo están viviendo, ¿no? Entonces, realmente nos pudiste esclarecer un tema sumamente importante en el contexto que actualmente estamos viviendo, y es un placer siempre poder charlar contigo y que nos hayas regalado un poquito de tu tiempo, y pues esperamos no sea la primera ni la última entrevista que podamos llevar a cabo. Entonces, pues muchas gracias, Erika. Bueno, pues agradecemos muchísimo la participación de nuestros 3 entrevistados, y esto fue todo hoy en Contexto Informativo de CS.